Universitaria Católica del Norte. Por esa razón, el día de hoy estaremos abordando con el profesor Luis Alberto Lizón Restrepo el índice de inclusión y su importancia para avanzar en esta transformación institucional hacia una educación incluyente con calidad. Es importante que ustedes sepan que el índice de inclusión es una herramienta del Ministerio de Educación Nacional que permite identificar y fortalecer aspectos de educación inclusiva, pero que sea el profesor Luis Alberto quien nos profundice más sobre el tema en esta noche. Si eres parte de la familia de la Católica del Norte, te invitamos a prestar muchísima atención porque hoy es el primer granito de arena para iniciar con este reto que tenemos este año para la aplicación del índice de inclusión. Si eres docente, si eres agente educativo de otra institución, también te invitamos a que conozcas y comprendas la importancia de esta herramienta para tu institución y de esta manera puedas aportar en la transformación de ella hacia la educación inclusiva. Los dejo entonces con el profesor Luis Alberto Lizón Restrepo. Él es psicólogo, especialista en innovaciones pedagógicas y curriculares, sexólogo, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, líder del programa de inclusión del Instituto Tecnológico Metropolitano, institución universitaria. Le agradecemos entonces al profesor Luis Alberto que nos esté acompañando en esta noche. Les recordamos que este evento cuenta con servicio de interpretación en lengua de señas, que para acceder a este servicio de una manera más fluida, puedes dar clic en el nombre Jennifer Villegas Castaño, que es nuestra intérprete de lengua de señas, y seleccionar la opción poner en primer plano. De esta manera podrás acceder de una manera más fluida a la interpretación. Sin más preámbulos, entonces, le damos la bienvenida y las gracias al profesor Luis Alberto por acompañarnos en esta noche y quedamos muy atentos para comprender la importancia de esta herramienta en las transformaciones de todas nuestras instituciones. Profesor Luis Alberto, adelante. Muy buenas noches, muchas gracias Sandra. Me excuso en la demora, pero no se quería reactivar el micrófono. Muy bien, vamos entonces a dar como comienzo a nuestra charla sobre el índice de inclusión. Lo primero que quiero decirles es que el índice de inclusión no tiene por qué generar ningún tipo de ansiedad a ninguna institución, puesto que realmente es una herramienta muy interesante y es una herramienta de autoevaluación y autodiagnóstico. No tiene ninguna finalidad tipo competitivo. Con esto no significa que el Ministerio de Educación Nacional va a ser más o va a ser menos frente a cualquiera de las CIES. Es simplemente una institución, es un instrumento para nosotros saber realmente cómo nos encontramos. Entonces damos comienzo, por favor pasamos la diapositiva. Profesor Luis, ¿sería posible que usted active su cámara para Claro efectos que de poder sí. tener una comunicación más fluida? Mil gracias. Perfecto, muy bien. Ya le estoy activando, esperemos que está un poco como lento el encender la cámara. Bueno, creo que ya encendió. No sé si ya me están viendo. Creo que sí, ¿no? Muy bien. Como les decía, pues básicamente el índice es una herramienta y lo más importante que yo resalto es que me permite identificar condiciones que tiene una institución para atender a la diversidad. Y creo que eso es lo más importante, porque de una u otra manera nosotros todas las CIES atendemos la diversidad, porque tenemos que salirnos de ese marco siempre de pensar que la diversidad son solamente aquellas personas que entran a estudiar a nuestras CIES y que pertenecen a alguna de las poblaciones en una situación de discapacidad. También tenemos que atender la diversidad de género, la diversidad sexual, tenemos que atender etnias, tenemos que atender diferentes poblaciones víctimas del conflicto armado. De hecho, empiezan a emerger una cantidad de expresiones en la cultura que de una u otra manera, pues, tenemos que atender en nuestras instituciones. Entonces, esta herramienta me va a permitir saber cómo estoy atendiendo a
a la diversidad. ¿A través de qué? A través del análisis de qué cosas son las mejores, las más fuertes que tengo como institución y qué oportunidad de mejoramiento tengo. Entonces, desde ese punto de vista, pues el índice, como les decía ahora, es una excelente herramienta de autoevaluación, porque una vez que lo termino, ¿qué importa si me da 1, me da 2, me da 3? O inclusive me da 4 o 5, me permite saber en qué soy fuerte y qué oportunidades tengo para mejorar la atención a estas poblaciones. Y lógicamente me permite también tomar decisiones y decisiones acertadas desde datos y hechos, no desde intuiciones, tomar decisiones para cualificar el aprendizaje, saber entonces qué tipo de estrategias, qué tipo de adecuaciones debo hacer a un currículo. Ayudar también a la participación de todas las comunidades, porque esto es muy importante. A veces pensamos que incluir es tener gente y se nos olvida que eso realmente muchas veces suena a integrar a alguien dentro de un sistema. Y cuando hablamos ya de participación es que todo el mundo tiene voz y voto en muchas de las decisiones y básicamente pues estas poblaciones sí que deben tener voz y voto en cuanto a una serie de procesos institucionales y eso me conlleva pues lógicamente a hablar de convivencia de la comunidad, que en última instancia cualquier IES es un universo, es un universitas y por lo tanto pues obviamente tenemos que vivir en convivencia, aprendiendo a respetar las diferentes expresiones de la diversidad. Entonces básicamente eso es lo que va a hacer el índice de inclusión. Hoy pues quiero darles como un rápido bosquejo de qué es el índice, porque muchas veces la gente le tiene miedo al índice, piensa que es una herramienta muy complicada, piensa que con eso nos van a castigar, etcétera, etcétera, y vamos a ver que realmente no, es un muy buen instrumento de autodiagnóstico. Podemos continuar, por favor. El índice obviamente tiene unos objetivos, es claro lo que pide el índice y es claro los objetivos del índice y del Ministerio de Educación General, de Educación del país. Y pues como objetivo general es fomentar la educación de calidad, promoviendo esas estrategias de educación inclusiva. ¿Qué tiene que ver entonces esa educación de calidad con esas estrategias de educación inclusiva? Que obviamente cuando yo tengo buenas estrategias de educación inclusiva es un hecho per se que tengo calidad en la educación, porque estoy hablando de currículos ajustados, con enfoque diferencial, con enfoque de género, con unos principios de equiparación de oportunidades, de equidad, y lógicamente eso implica calidad en la educación. Y ya como objetivos específicos ahí los tienen, pues está muy enfatizado en que realmente vamos avanzando hacia la educación inclusiva en la educación superior, puesto que de una u otra manera, pues es donde menos de pronto hemos hecho este proceso. Me contextualizo. Hace más o menos 15 años nosotros empezamos con las políticas públicas de educación inclusiva. Y estas políticas, pues en un principio, fueron muy orientadas a la educación básica. Realmente con educación superior casi que estamos hablando que hará unos 10 años para acá se empezaron como a implementar las primeras estrategias, los primeros proyectos de educación inclusiva en educación superior, pero que lógicamente tenían sus bemoles, todavía no era muy claro, habían muchas resistencias, porque se suponía dentro de los imaginarios colectivos sociales de que es que realmente si alguien tenía algún tipo de discapacidad o está en algún tipo de situación de discapacidad, realmente no podía alcanzar la educación superior. Básicamente en los casos de discapacidad cognitiva, en los casos de discapacidad psicosocial y en la comunidad sorda. Poco a poco hemos ido avanzando y nos damos cuenta que sí podemos hacerlo, que obviamente hay que hacer adecuaciones. También nos permite identificar hasta dónde nosotros sí tenemos la existencia de inclusión. Y ahí ustedes se pueden llevar una maravillosa sorpresa porque muchas veces las instituciones piensan que no tienen mayor cosa para hacer inclusión y resulta que hace muchos años vienen haciendo inclusión,
pero no se habían dado cuenta porque o no tenían el concepto claro o simplemente no lo habían sistematizado. Entonces también el índice me permite sistematizar esas experiencias y demostrar que sí tenemos educación inclusiva. Ahora, cuando yo sistematizo, pues lógicamente la aplicación y la pertinencia del enfoque de inclusión en educación superior va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Y por último, pues el índice lo que nos está pidiendo es, o como objetivo, es que podamos definir esas acciones de mejoramiento y establecer un lenguaje común sobre educación inclusiva. Clave, importantísimo. La idea que tenemos a nivel de IES es esa. Sí, tranquila, puedes seguir con el alcance, por favor. A nivel de IES es esa, que todas las IES tengamos el mismo discurso sobre educación inclusiva y diversa. Que no estemos como enfocándonos cada quien como en diferentes conceptos, sino que sea muy claro que todos estamos como al mismo tono, porque eso nos va a permitir mayor claridad en todos los trabajos de correlación entre las IES. ¿Cuál es el alcance del índice? Primero que todo, identificar oportunidades y barreras de cada una de las IES que aplican su índice, saber dónde tienen, digamos, esas amenazas para realmente tener una educación inclusiva y diversa. Y también, por otro lado, nos permite identificar cuáles son esas grandes oportunidades, cuáles son esas grandes fortalezas con las cuales cuenta cada IE para poder realmente atender a estas poblaciones. No se nos olvide que cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, de todos modos estamos hablando de garantizar el ingreso, permanencia y graduación de cualquier comunidad en situación de discapacidad y o vulnerabilidad. Entonces, lógicamente, tener ese diagnóstico me va a permitir ser más claro qué tengo y qué debo mejorar o qué debo aplicar o crear dentro de mi institución. Ahora bien, si ustedes empiezan en un momento determinado a aplicar el índice cada cierta cantidad de tiempo, pues eso les va dando una herramienta para ir asegurando cada vez más el sistema de calidad institucional, por lo que les decía ahora. Porque lógicamente cuando yo tengo buenas prácticas con inclusión, también eso se va a proyectar en muy buenas prácticas para toda la institución. Y eso se va volviendo un trabajo muy interesante, muy enriquecedor. Voy a dar de una vez como algunos consejos prácticos porque sé que nos acompañan personas que de una u otra manera aplican el índice o lo van a aplicar. Como el índice no es una herramienta de obligatorio cumplimiento, como el índice es una herramienta que simplemente el ministerio nos pone como para que hagamos este trabajo, no tiene que ser aplicado año tras año. Y de hecho, yo sugiero desde la experiencia con la aplicación del índice, es que cada institución defina y de ser posible inclusive hasta por resolución para que quede clarito, cada cuánto la van a aplicar, sea cada 2 años o cada 3. ¿Por qué digo estos tiempos? Porque fuera de que si aplicamos la herramienta cada año se nos vuelve un trabajo muy tedioso, muy desgastante, ¿sí? Todo lo que se vuelve repetitivo y uno ve, no ve como para qué lo está haciendo, se vuelve tedioso y muy desgastante. También es cierto que tenemos que darle como un buen espacio para saber si esos planes de mejoramiento, si son efectivos, si hay que ajustarlos, hay que mejorarlos. Y además, porque pienso yo, cada 2 años o 3 años, pues al ingresar nueva gente, pues lo podemos volver a aplicar, porque al ir cambiando, digamos, estas generaciones de estudiantes, pues van a entrar nuevos tipos de expresión, nuevos tipos de diversidad y lógicamente pues podemos ir estando al día como en esos temas. Y obviamente, pues lógicamente esto lo haremos desde la autonomía de cada una de las instituciones. Reitero, esto no es de obligatorio cumplimiento, ni nos están diciendo tiene que hacerlo cada año. Cada institución desde su autonomía va a definir cada cuánto lo quiere aplicar. De hecho, hay instituciones que lo aplican cada 5 años, otras cada 2 años. Bueno, además depende de una cantidad de elementos, de variables que a veces no podemos controlar y entonces yo puedo decir cada 3 años, pero a la hora de la verdad, al tercer año pasó algo y me toca aplicarlo en el cuarto o quinto año. Pero eso, les reitero, no tiene ningún inconveniente frente al Ministerio de Educación Nacional. Por favor, podemos continuar.
Vamos a hablar entonces de la ruta metodológica, porque hay una ruta que pues se sugiere para aplicar el índice, porque aunque el índice son de hecho unos cuestionarios que se van a aplicar a las diferentes comunidades de cada institución, realmente sí existe un antes, un durante y un después de la aplicación del índice para que el índice sí sea efectivo, realmente de resultados. Voy a ser muy insistente en este tema. Esto no es para competir con nadie, ni es para sacarlo como bandera pues representativa, no. Esto es simplemente para que nosotros, a nuestro interior, tengamos la capacidad de saber para dónde vamos y cada día ir mejorando lo que vamos haciendo. Entonces vamos a empezar a hablar de la ruta metodológica para la aplicación del índice. Por favor, pasamos a la otra diapositiva, si es tan amable. Ok, el índice tiene tres grandes momentos. Contextualizar, por favor, vamos de una vez ubicando cada uno de los temas. La contextualización que tiene que ver con todo lo que están empezando hoy ustedes, como dijo ahora Sandra, con este primer granito de arena, es conocer el índice, prepararse para la aplicación del índice y aplicar ese índice. O sea que estamos hablando generalmente de estos datos, pues los da los da el ministerio desde su experticia, que puede durar 4 meses. Estabilizar el índice, que no es otra cosa sino de empezar a hacer estos planes de acciones, pueden ser 6 meses, y ellos dicen 2 meses para que ustedes profundicen. Reitero, cada institución lo hace como quiere. Depende también del tamaño. No es lo mismo contar con una institución que puede tener 3.000 estudiantes a instituciones públicas gigantes de carácter nacional que pueden tener 30.000, 26.000 estudiantes, pues, y sin contar pues la parte administrativa y directiva, entonces lógicamente cambian los momentos, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos en contextualización? Ahora sí, por favor, pasemos. La contextualización tiene tres grandes momentos. Ahí los tienen ustedes. Cuando nosotros hablamos de promoción, ¿sí? Y planeación, estamos hablando de dos temas muy claves y vitales. Promocionar la aplicación del índice de inclusión, ¿qué implica? Implica que la gente conozca qué es la inclusión en primer término. Y en segundo término, qué tiene su institución en temas de inclusión, y esto es importante, porque a veces, ¿qué sucede? Si yo considero que la inclusión es como el servicio de que a mí me dan dinero para hacer algo, que me dan una ayuda económica, que me dieron, qué sé yo, un apoyo con un computador, y decimos, sí, eso en nuestra institución sí, y sí es real que se aplica la inclusión, pues eso es una falla, porque obviamente la inclusión es mucho más que los apoyos socioeconómicos. Entonces, cuando yo empiezo a dar a conocer todo lo que hacemos en la institución y damos a conocer qué realmente la inclusión, pues estamos promocionando la inclusión. Y lógicamente tenemos que planear todo ese servicio, cómo lo vamos a hacer y demás. Por eso, cuando nosotros estamos en promoción y planeación, empezamos a sensibilizar. La sensibilización es esto, la importancia de que todos nos midamos, la importancia de que todos colaboremos, la importancia de que todos seamos honestos a partir de lo que realmente conocemos y tenemos en la institución. Esto es de vital importancia. El índice, como cualquier tipo de evaluación educativa, no puede ser usado para vengarme de la institución porque me cae mal. No puede ser usado para decir que todo es bonito porque me cae bien. Tiene que ser absolutamente claro, objetivo, que realmente yo diga lo que yo he visto, porque el índice, y se me había olvidado, qué pena con ustedes decirles, es obviamente son unas escalas de percepción. ¿Cómo percibo yo mi institución frente al tema de la inclusión? Entonces, la forma como yo la perciba, obvio, yo necesito que me cuenten, vamos a aplicar el índice, vamos a hacer esto, acuérdense, miren, aquí la inclusión se define como, tenemos la política de inclusión para esto, etcétera. Pero que yo tenga la capacidad de ser claro que yo voy a hablar desde mi criterio de percepción de lo que yo veo.
Porque piénsenlo ustedes, si estamos hablando de cómo percibo yo la inclusión no solo se percibe desde el punto de vista de unas adecuaciones que a mí me hacen, no se percibe desde el punto de vista de una política que se construye en la institución. Generalmente la inclusión se percibe desde la cultura de la inclusión y la diversidad, de que yo siento como usuario del programa de inclusión que estoy dentro de una institución que realmente genera espacios de protección, espacios de igualdad, espacios de participación. Y muchas veces eso es donde se ve, en el día a día, en la cafetería, cuando yo voy a la oficina de admisiones y registros académicos y hago una pregunta y me la contestan no con un tono como, ay, ahí viene otra vez este que siempre pregunta, es que es como bobito, nada de eso, sino que realmente me reconocen, qué sé yo, pongamos cualquier ejemplo. Si yo soy una persona con una discapacidad psicosocial, y tengo una conducta obseso-compulsiva, lo más seguro es que voy a ir 4 veces a preguntar por lo mismo. Entonces, cambiar ese imaginario de, este sí que es cansón, este tiene su rayón, este tiene su tumbao, que ya desde ahí estamos haciendo exclusiones en el lenguaje. Entonces, obviamente yo no percibo, por más que usted me muestre la política, que realmente en mi institución hay inclusión. Pero cuando yo sé que a mí me dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitan? No, qué pena, es que vuelvo a preguntar, sí, no te preocupes, porque yo sé quién es usted. Pues hombre, siento que sí, me están incluyendo. Y entonces cuando yo veo esa política, digo, uy, sí, mire que es que aquí lo que dice en ese cartel realmente se cumple. Básicamente eso es el tema de conceptualización, de contextualización. Ahora, ¿por qué hay que capacitar? Porque lógicamente el índice tiene unos criterios, tiene unas cosas que hay que saber y yo siempre sugiero lo siguiente, la capacitación es para todos los que van a aplicar el índice, no es para ese grupo focal, grupo primario del índice o para ese grupo que va a coordinar la aplicación del índice. Es para todos los que van a participar en el índice. Y de ahí entramos a la exploración y análisis, cuándo, cómo, en qué condiciones vamos a hacer la aplicación del índice. Por favor, continuamos. Ahora bien, si usted ve ahí en promoción y planeación, hay que hacer un equipo coordinador. ¿Por qué? Porque ese equipo coordinador va a ser el encargado de todos los temas de promoción y planeación. O sea, tenemos que tener un equipo y pues, no sé exactamente aquí a nivel de participantes, pero supongo que hay muchos de ustedes que están directamente involucrados con la Universidad Católica, pues sabemos que necesitamos un equipo coordinador y les doy un consejo práctico. Ese equipo coordinador, en el momento en que inician este trabajo, hay que descargarles algunas funciones, porque obviamente van a estar muy centrados en este trabajo. Esto no es un trabajo que se hace sacando una horita diaria o 20 minuticos para la reunión, no. Hay que tener un equipo de dolientes que se encargará de todo este proceso y debe tener además mando. El índice no se aplica pidiendo favores, el índice no se aplica y usted me quiere colaborar, no. El índice se aplica en términos, y pues también mi idea es hablar desde las experiencias, se aplica en términos, usted fue seleccionado para la aplicación del índice, le toca X día en tales horarios para que la gente sepa que es que no es si usted quiere hacerme el favor, es que es parte además de su corresponsabilidad con su institución. Porque nosotros tenemos, y es parte de nuestra cultura, que nos encanta criticar, 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 es que no hacen, es que no me dan, y a veces cuando uno hace la pregunta, ¿y tú qué haces para que te den? ¿Y tú qué haces para cambiar las cosas? No, yo no hago nada, es que a mí no me toca. Claro que le toca. O sea, la institución educativa es de todos, desde el portero hasta el rector, es de todos y todos tenemos que velar por salvaguardarla, porque realmente funcione como debe funcionar. Esto no es trabajo de un rector, ni de unos vicerrectores, ni de una oficina de inclusión y diversidad. Esto es un trabajo conjunto, donde hay una corresponsabilidad social por velar por nuestra institución. Entonces debe tener ese equipo coordinador en esas condiciones. Esto es bueno decirlo porque hemos visto muchas veces en experiencias de índices de inclusión que el equipo que coordina son personas muy
cogidas así como al azar, porque tenía 1 hora, 3 horitas, o porque, ay, pongámoslo ahí a ver cómo... Y entonces, ¿qué termina pasando? Que cuando van a aplicar el índice, están en unos enredos, en unos agotamientos, en unos despelotes, que no saben ni para dónde van ni de dónde vienen. Entonces, eso debe ser muy claro. Continuamos. Obviamente que a través de este grupo vamos a hacer esa sensibilización y esa capacitación. Miren que ahí hay una palabra clave, y la palabra clave es precisamente esta: espacios de reflexión y toma de conciencia. No se trata de que nosotros le vamos a decir a las personas, y esto es clave, es importante, o si no el índice empieza a sonar como algo sesgado, algo más como de corte político, como aquí me están diciendo que conteste esto, es como por el bienestar, y empiezan inclusive a salir muchas teorías, como las llamo yo, conspirativas. Es que eso seguro que es que la Católica del Norte están que la cierran, porque puede pasar de todo. Esos espacios de reflexión y toma de conciencia es eso. Mire, usted va a aplicar una herramienta que es desde su percepción. Aquí tenemos, obvio, vamos a decir lo que tenemos, lógico que sí, pero no lo vamos a decir en términos de sesgo, ¿no? Mire que sí tenemos la política de inclusión, mire que es que léala, ya le entendió, es que eso sí, no, existe. Reitero, no le tengan miedo, porque de pronto a usted en el índice le va a salir que es que nadie conoce la política de inclusión. Listo, punto a favor. A veces cuando nos sale algo malo, no quiere decir que somos malos, quiere decir que hay que mejorarlo, y eso es un punto a favor. Uy, carajo, ya me di cuenta de que es que la política muy linda, muy pomposa, muy bien enmarcadita, pero no la conoce sino el que lo creó y el secretario general que hizo la resolución y el señor rector que fue quien la firmó. Entonces, ya ahí tengo algo para un plan de mejoramiento. Eso no quiere decir que estamos peor, que es que vamos de mal, no, ya lo sabemos, pero no llevar a la gente a incitarla, mire que sí hacemos, mire que tenemos. No, está bien, usted puede presentar qué hace en su institución. Esta institución tiene 25 chicos usuarios de silla de rueda, tiene 5 de comunidad sorda, tiene 2 de baja visión, son parte tenemos algunos chicos transexuales, transgeneristas, y aquí estudian, porque la idea de esta institución es el respeto a la diferencia. Listo. Pero no, mire que sí respetamos, mire que tenemos, no. Por eso es importante ese concepto, generar espacios de reflexión y toma de conciencia, sobre todo para que la gente se nos comprometa, se movilice en acciones y actitudes para este proceso. Porque además, aquí viene una parte importantísima, adelantándome mucho, y que de hecho el índice no se los va a decir. Después de aplicar el índice, y lo digo pues, esto es una opinión muy personal, por favor, para que me entiendan, no es del ministerio, no, es una opinión muy personal. Yo considero que más importante del resultado del índice, más importante del plan de acción para el mejoramiento institucional, es cómo seguimos movilizando la cultura del respeto a la diversidad y la inclusión después de haber hecho el índice de inclusión, porque vamos a estar pues durante todo un tiempo hablando de índices de inclusión, de diversidad, etcétera. Entonces eso me deja, como lo llamo yo, un terreno muy bien abonado para poder movilizar nuevas estrategias de cultura, para poder desarrollar mejores, lógicamente desarrollar mejores prácticas para la inclusión y la diversidad. Entonces esto es muy importante, y sobre todo porque esto me va a permitir, si ustedes ya tienen la política, observar si la política requiere ajustes cuando la gente empieza a decir es que yo no conocía, yo no sabía, o no, es que ¿por qué? Aquí porque tenemos que hablar de esto, ir tomando nota por si en un momento determinado tenemos que ajustar nuestra política institucional frente a la inclusión y la diversidad. Perfecto. Continuemos, por favor. Ahora, cuando hablamos de la exploración y el análisis, es ese punto donde ya vamos a aplicar el índice. Básicamente, el índice pues sale de ubicar unas muestras en la administración, en el personal de administración, en el personal de profesores y en personal de estudiantes. El mismo índice les va a decir a ustedes cómo sacar las muestras. De una les digo que no son muestras supremamente gigantes, no lo son.
La idea es que esas muestras salgan de forma aleatoria, no pues seleccionarlas, sino que salgan aleatorias para dar mejor garantía de la aplicación del índice. Lógicamente, por eso les digo, mucha gente a veces le pregunta a uno, ¿y no será mejor primero sacar las muestras y después hacer la sensibilización? No, porque ahí estaríamos sesgando, ¿no? Estaríamos casi que escogiendo a aquellos que nos van a decir que todo es muy bonito dentro de la institución. No, vamos a hacer un trabajo colectivo para toda la institución y posteriormente vamos a sacar unas muestras, preferiblemente que sean lo más aleatorias posibles y desde ahí ya vamos a diligenciar los cuestionarios. Vamos a ver ahora más adelante qué es el cuestionario para tener como claridad en qué es ese cuestionario. Luego va a venir una tabulación y procesamiento y análisis de datos. Generalmente esa tabulación, procesamiento y análisis de datos lo hace el ministerio y posteriormente manda el informe a la institución, que también vamos a ver cómo es el informe y demás. ¿Qué es importante? Que después de hacer esa orientación de proceso y aplicar la herramienta, socialicemos los resultados. Si usted no quiere cometer el peor pecado del mundo, es socialice los resultados. Observe que hay algo muy interesante y me voy a salir un poquito del índice. A veces cuando trabajamos en las mesas municipales de discapacidad, y entonces mucha gente empieza a decir, pero ¿por qué no están aquí las personas en situación de discapacidad, que son los que tienen que hablar, son los voceros, Generalmente, cuando usted habla con los líderes de los diferentes grupos en esta situación, dicen lo mismo. Estamos cansados de que siempre nos llaman, nos hacen llenar encuestas, nos hacen llenar una cantidad de cosas. Viene una universidad, nos pone a hacer una cantidad de trabajos y terminan su trabajo, se van, allá ellos con sus resultados y nosotros nunca supimos qué fue lo que pasó. Entonces, lógico, fuera de que es un acto, pienso yo, hasta grosero, pues hombre, la idea es que si usted participó, qué rico saber cómo fueron los resultados de esa participación. Y además, cuando yo socializo, permito, como les decía ahora, que toda la gente tenga esa idea clara de que esto es un trabajo de corresponsabilidad de toda la comunidad institucional, que esto no es ni de los unos ni de los otros, que ahí todo el mundo debe entrar a trabajar por ese tema. Entonces, desde ahí usted ya inclusive va a tener una muy buena información de qué tendencias tienen, cómo lo perciben, qué otras cosas buenas pueden salir. Entonces, vean que lo interesante es que esto no es una especie de resultado donde vamos a guardar los resultados hasta que el ministerio nos dé la aval si somos buenos o somos malos. El ministerio le entrega a usted los resultados y chao, nos vemos el año entrante o nos vemos en 3 años. Usted trabaje sus resultados con su gente, con su comunidad. No lo tiene que trabajar con nadie más, básicamente. ¿Correcto? Muy bien, después continuamos, por favor. Después de la exploración y el análisis, viene lo que llamamos la estabilización. Como el índice le va a dar a usted unos resultados por cada uno de los factores, por cada uno de los indicadores, usted va a empezar a ver cuáles son las acciones prioritarias, o sea, aquellos donde el índice le dio más bajito, sea en el grupo de estudiantes, administrativos o profesores. Esas acciones prioritarias, a mí se me da que es un trabajo muy rico porque inclusive lo puedo meter dentro de todo lo que son los planes de mejoramiento institucional. Entonces volvemos al tema de la calidad. Mire que yo al tener esas acciones prioritarias y de ahí meterlas dentro del plan de mejoramiento institucional, estoy garantizando un nuevo y mejor nivel de calidad en todos los procesos que yo hago dentro de la institución. Y lógicamente, esto debe terminar en qué? En un plan, en la aplicación de ese plan de mejoramiento. Una de las cosas que más puede cuestionarlo a uno, aunque no tenga ningún tipo, pues como les digo, de medida punitiva, ni correctiva, ni nada, es que uno ve una institución que saca en un momento determinado, pues o al menos en mi experiencia, porque yo he trabajado y pues esto no lo digo a modo ni de pedantería ni nada, sino para que, pues como para explicarles, porque de pronto hablo como desde las experticias, inclusive más que desde lo que es la teoría. Yo fui el que coordinó todas las aplicaciones del índice en educación básica, primaria y secundaria, en el departamento de Caldas, en el departamento de Nariño, en el departamento del
Cauca y trabajé parte de esto en algunas de las instituciones de Bolívar. Entonces, digamos que de una u otra manera, eso me permite hablar también desde la experticia. Y entonces había cosas que eran muy interesantes también en el Valle, además del Valle del Cauca. Es muy interesante porque uno veía algo muy interesante, ¿no? Y era, por ejemplo, de pronto habían unos resultados que salían, por decir algo, en 3, que 3 es una muy buena nota dentro de un índice de inclusión, ¿ok? Que también hay que irlo hablando así porque mucha gente se paniquea porque sacó 2.8. Estamos no están mal, están bien, porque estamos hablando de un rango de 1 a 5, pero nadie va a alcanzar el 5 de una vez, se los digo, pues porque nadie lo va a alcanzar, porque todo va cambiando de año en año. Pero sacar un 2.8 está bien, van por buen camino. Ah, que sacamos 3, perfecto, van súper bien. Entonces, ¿cómo era posible que me sacaban 3.2 y de pronto cuando uno empezaba a comparar o a correlacionar ciertos factores con la vida institucional, uno se da cuenta que eso no estaba coincidiendo. Entonces es muy triste ver que muchas veces algunas instituciones hacían era un trabajo de fachada, pero no era por uno, pues al fin y al cabo, y perdónenme la honestidad y la franqueza, usted haga un trabajo de fachada o usted haga el trabajo bien hecho, pues a mí el ministerio me iba a pagar lo mismo, es que no era por mí, era por la institución, no se engañe. ¿Para qué se engaña? Si es con esto no le van a dar ni más dinero ni más ayudas, ni lo van a volver el Harvard de Colombia. Esto es para que usted sepa por dónde va, porque nosotros partimos desde el principio de la buena fe y porque partimos del convencimiento que usted está aplicando el índice es para mejorar usted como institución, porque usted cree en lo que hace, porque usted cree en la pedagogía, en la docencia, en la academia, porque a usted le hace feliz su vida estar en un salón de clase con chicos y chicas diversos y diversas, porque para usted es maravilloso, es encantador retarse a nuevas formas de enseñar y aprender, pero no es para hacer fachadas. Entonces, de ahí la importancia que cuando yo ya sé que tengo que mejorar, lo aplique, porque obviamente eso me va a servir de rasero cada 2, 3 años. Y las buenas instituciones hacían algo que a mí me encantaba. Me decían, hombre Luis, ¿te acordás que sacamos 3? Sí. ¿Qué pasó? Sacamos 1.95 y yo, ahí fue Madrid, ¿por qué esa bajada? Pues es que imagínate que como nos cogió con la X, la Y variable, y esa variable nos llevó a X fenómeno, maravilloso, maravilloso, porque conocían el devenir de su institución y esos altos y bajos que todas las instituciones tienen, todas, sin excepción. Entonces es muy importante tener muy claro este cuento de la estabilización. Continuamos, por favor. Ahora bien, como vamos a aplicar ese plan de mejoramiento, hay que estarlo monitoreando por obvias razones, hacer los ajustes, que también se me hace rico, porque eso me enriquece, inclusive los que trabajamos directamente con esto, se me hace rico porque vivimos, como digo yo, cero rutina, porque lo que hoy era bueno, mañana ya no nos está funcionando, entonces, a ver, hacer creativos, inventivos, por dónde nos metemos, y eso también agiliza los procesos y es muy rico, y obviamente, como les decía ahora, al cabo de 2 años, por ejemplo, 3 años, bueno, nos volvemos a preparar para una nueva aplicación. Miren que entonces lo que estamos haciendo es toda, como lo llamo yo, toda una aventura educativa, pero una aventura educativa que se sale de ese marco de la enseñanza-aprendizaje. Es toda una aventura educativa en términos de mi institución, mi contexto y mis fenómenos socioeducativos, sociopedagógicos, todos estos elementos bellísimos de los enfoques diferenciales y me voy preparando, pero eso sí les garantizo, cada vez serían y van a ser mejores cuando se lleva como este derrotero. Continuemos, por favor. Ahora bien, ¿cómo está construido el índice? Que creo que esto es importantísimo que lo conozcan, lo voy a hacer rápidamente, porque obviamente pues ustedes de una u otra manera lo van a aplicar. El índice tiene 3 cuestionarios, ¿ok? Administrativo, docente y estudiantes. Y lógicamente es sobre la percepción del personal de cada uno de estos grupos sobre el cual vamos a trabajar. Tiene 25
indicadores que cubren todos los temas centrales de la educación inclusiva, pero está en perfecta consonancia con los 12 factores de acreditación institucional. Esto sí es muy importante y les voy a contar la historia por qué se hizo así. Porque qué tristeza que muchas instituciones, hasta que no se empezaron a ver que dentro de los factores de acreditación habían temas relacionados con índices de inclusión, no se pusieron en la tarea. Triste, pero real. No puedo criticar, cada institución tiene su política, tiene su cultura, tiene su lógica, pero a raíz de esta mezcla también hemos visto grandes avances que tanto la educación pública como la privada lo está haciendo, ¿correcto? Continuemos, por favor. Ahí tienen ustedes los factores, no me voy a centrar en ellos, pero lo que quiero es que vean así a grosso modo, porque de todos modos esto va a quedar en la grabación, entonces ustedes pueden parar ahí y mirar y analizar como en una forma un poco más detallada en cada uno de los factores que son del CNA, los indicadores sobre los cuales va a ser la pregunta, el índice. Correcto. Cojamos misión, proyecto institucional, barreras para el aprendizaje y la participación. A ver, esa misión de proyecto institucional, de una u otra manera, tiene en cuenta que hay unas barreras para el aprendizaje y la participación. Dentro de la misión y el proyecto institucional realmente sí están identificando y caracterizando a los estudiantes desde la educación inclusiva. Vamos a ver cómo ese tipo de preguntas, porque cada factor va a tener sus indicadores. Como verán, a la hora de la verdad, los cuestionarios no son tan extensos ni tan agotadores. Y cada indicador va a estar representado en una pregunta. Listo, continuemos, por favor. Ahí tienen el resto de factores. Pues, quiero, pues, como no voy a hablar, les repito de ellos, pero usted ya después se puede parar y verlos. Por ejemplo, uno habla de pronto de planta física y recursos de apoyo académico. O sea, tenemos recursos, equipos y espacios de práctica para este tipo de comunidades. Nuestras instalaciones e infraestructura realmente cuenta con la minimización de las barreras, por ejemplo, físicas. Sí lo tenemos. Entonces, vamos a ver que hay unas preguntas que nos van a ir como direccionando a ver qué tenemos en cada indicador para saber si, por decir algo, en el factor del CNA, pertinencia e impacto social, realmente la institución sí tuvo en cuenta el tema de la inclusión y la diversidad. Básicamente, eso es lo que nos va a hacer el índice, ¿correcto? Ok, sigamos. Ahora bien, de los indicadores, que son 25 sobre los 12 factores, vamos a encontrar que tenemos 7 indicadores de existencia, 13 de frecuencia y 5 de reconocimiento. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque miren, una cosa es que existan proyectos, existan estrategias e inclusive estén escritas o como ustedes las quieran llamar. Pero, a ver, ¿con qué frecuencia muchas de estas cosas sí se hacen? Y si realmente usted reconoce que existe o no existe ese tipo de cosas. Entonces es bueno que sepan que aquí nos van a medir, como digo yo, nos van a medir todo. O sea, aquí no nos van a tomar una radiografía, aquí nos van a hacer es un escaneo completo para saber si tenemos, con qué frecuencia lo hacemos y si todo el mundo reconoce lo que hay. Y miren que tiene una lógica. Muchas instituciones, por ejemplo, dentro de su PEI, vuelvo y reitero, pues hablo desde la experiencia de algunas instituciones de educación superior y otras de la básica, sí tenían la existencia de, pero estaba archivada, casi que había que hacer un trabajo de arqueología para ir a encontrar dónde la habían archivado y lo sacaban ya con todas las capas de polvo. Y obviamente, pues la frecuencia era nunca. Y reconocimiento no o no se sabe. Entonces, miren que ahí era donde se tenía que cuestionar la institución. Carajo, escribimos esto, hicimos esto. ¿Y qué pasó? Porque nunca, si ya lo tenemos, ¿por qué no lo hemos utilizado? Entonces empezaban en ese plan de acción, bueno, vamos a empezar a activarnos, vamos a hacer esto, lo vamos a presentar así, vamos a hacer estas campañas cada tanto tiempo, la idea es que todo el mundo lo reconozca, que todo el mundo lo use. Entonces, de ahí la importancia de la correlación entre esos 25 indicadores entre existencia, frecuencia y reconocimiento. Ahora bien, por favor, pasemos a la próxima.
Quiero darles algunos ejemplos de cómo vienen las preguntas en el índice. Nombre del indicador, del factor 1, del CNA. Barreras para el aprendizaje y la participación. Si ustedes observan ahí, como existencia nos dice, la institución de educación superior cuenta con una política de educación inclusiva que permite reconocer y minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación. Sí, sí existe. Y es más, con todo lo que yo veo, como tratan aquí a los chicos y a las chicas, claro que sí se implementa. No, yo sí sé que existe, por ahí la he visto en una cartelera muy rimbombante, pero que yo haya visto que hacen algo con eso en mi vida. Yo nunca he visto nada o no tengo la menor idea si existe o no existe. Él no sabe, no se preocupe. Que todos sabemos que hay gente que es, me incluyo yo, bastante despistados y de pronto pasamos por encima y no la vemos, nos tenemos que devolver para poderla ver. De ahí la importancia de sensibilizar a la gente. Eso es un factor de existencia. Frecuencia, seguimos también con el factor 1 de CNA. Indicador, identificación y caracterización de estudiantes desde la educación inclusiva. Identifica la diversidad estudiantil caracterizando sus particulares y hace énfasis en aquellos que son más proclives a ser excluidos del sistema. Siempre, ¿por qué? Porque es que nuestra institución siempre está al tanto de este tipo de cosas. Cada semestre identificamos para realmente saber cómo vamos a trabajar con los chicos que nos llegan, con las y los estudiantes que nos llegan a nuestra institución. Uy, yo creo que algunas veces sí, yo he visto que algunas veces sí, otras que no lo he visto. Eso es una frecuencia. Y pasemos al otro, por favor. El otro es reconocimiento, ¿sí? Yo sí reconozco que la institución tiene esos centros. Alguien me puede decir, y eso no tiene que ver también como con la existencia, es que puede existir, pero nadie la reconoce. Miren, hay una cosa muy interesante y es que hay una cantidad de cosas bellísimas, por eso se pone aquí como ejemplo ese indicador de investigación, innovación y creación artística y cultural en educación inclusiva. Muchas instituciones, desde bienestar institucional, área cultura, hace una cantidad de trabajos bellísimos que tienen inclusive una intencionalidad y va dirigida a estos grupos. Pero resulta que nadie lo reconoce, para todo el mundo es como paisaje pintado, o sea, es que yo no sabía que si los muchachos iban a clase de pintura, siendo de la comunidad sorda con su intérprete, es porque tenían la intencionalidad de que ellos realmente participaran activamente. Bueno, ya sé que sí se reconoce, entonces yo digo, sí, claro que sí. Nosotros cuando estamos en nuestras actividades culturales no nos faltan los compañeros de algunas de estas comunidades y sabemos que es que están ahí porque realmente la institución siempre los está motivando y aquí hay grupos inclusive culturales de, qué sé yo, de escultura, de pintura para chicos de la comunidad sorda o baja visión, etcétera. Eso es el reconocimiento. Eso es lo que les va a preguntar a ustedes el índice de inclusión, ¿correcto? Ahora bien, cuando se hace la codificación, obviamente esto trae unos códigos numéricos que simplemente después se van a volver sumatorios. Entonces, indicadores de existencia, pues si dicen existe y se implementa, tiene 4, perfecto, le va subiendo su escala, no sabe, tiene 1, así va cada uno de ellos, lo mismo en los de frecuencia y en los de reconocimientos. ¿Qué es lo interesante aquí? Que cuando usted le van a dar los resultados finales, puede que de pronto le digan que en indicadores de existencia el promedio es de 1. Quiere decir que nadie sabe que existe un programa de inclusión. Entonces ya usted sabe, no hay que pelear. Miren, de verdad, yo pienso que el índice hay que, como digo yo, hay que coger un alfiler y chuzarnos el ego. No hay que pelear. ¿Cómo que no? Si aquí tenemos el programa, si es que nosotros hacemos mucho, no ve todo lo que tiene que hacer Sandra, tiene que ir al Nuevo Antioquia, aguantarse a Luis Lizón por allá cuando le echa cantaleta, etcétera, etcétera. Mentiras que nunca le echo cantaleta, por si de pronto va doña Sandra y me hace quedar mal por ahí. Hombre, si no saben, eso no es para pelear. ¿Qué vamos a hacer para socializar, para que la gente sepa que existe? ¿Correcto? Porque no, nadie sabe. Y si no sabe, olvídese cuál va a ser la frecuencia, igual no sabe. Y cuál va a ser el reconocimiento, no sabe. Entonces ahí podemos decir, miren, aquí está el problema. Puede que le pase algo, ¿verdad? Existe.
y se implementa, perfecto. Pero yo veo que de vez en cuando, pues reconocimiento, no es que lo reconozca mucho. Bueno, tenemos que ajustar eso que existe y todo el mundo sabe que existe y se implementa, pero que todo el mundo sepa que sí lo hacemos siempre, que es que eso no es cada vez que usted nos ve, que eso es constante, porque acuerden que dentro del mundo de la inclusión hay muchos procesos que son muy sutiles, son muy del día a día, y uno a veces comete el grave pecado de que de verdad uno lo vuelve como tan normal, tan del día a día, que no se da cuenta de la importancia y de que hay que ponerlo en reconocimiento. Entonces, básicamente eso es lo que nos va a dar el índice de inclusión, ¿correcto? Continuamos, por favor. Rápidamente, pues les cuento que el índice tiene un cálculo, se calcula de la siguiente manera. Hay una primera etapa donde se consolida todas las respuestas de todos los diferentes grupos. Se crean subíndices por factor para que usted sepa en qué factor del 1 al 12 sacó mejores o peores puntajes, por darle algún nombre, pues porque peores no tienen nada, dónde están los más altos, dónde están los más bajos, para que usted pueda ir haciendo su plan de mejoramiento y al final le dan una respuesta total. O sea, a usted le dice, el total de su índice es 2.5, es 3, es 3.6, es 4 o es 1. Y en subíndice, para mí les sugiero que se centren en los subíndices, porque ahí usted por factor puede ir viendo en dónde puede estar las debilidades y en dónde pueden estar las fortalezas. Básicamente, ese es el cálculo del índice. Entonces, ahí es donde tenemos, trabajenlo siempre así. ¿Dónde están las debilidades y las fortalezas? No en aquí nos rajamos y allá nos fue muy bien y somos los mejores o somos los peores. No, trabaje cada uno de esos subíndices, ¿correcto? Continuamos, por favor. Ahora, esta metodología ahí tienen, les va a permitir cómo se comparan las percepciones de grupos de interés. Para mí, súper importante. Mire, es muy interesante cuando usted ve que los estudiantes tienen una altísima percepción, los profesores también y las directivas no. Eso hay que analizarlo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Debido a qué? ¿Qué sucede? Como yo sé que ustedes son demasiado amplios por la cuestión de virtualidad, ustedes van a tener un factor de enriquecimiento salvaje, porque, hombre, viniendo de una población a otra, ¿cómo perciben ellos el tema de la inclusión? Ya les puede dar para que ustedes empiecen a hacer una cantidad de trabajos maravillosos frente a esos enfoques diferenciales entre lo rural, lo urbano, etcétera. Nos permite también ver qué dice cada uno de los grupos frente a los indicadores. Por ejemplo, es muy divertido porque muchas veces, siguiendo el ejemplo anterior, el índice más bajito lo hacen los administrativos, pero cuando uno coge el primer factor, es el más alto. Claro, porque es toda la parte pues, de la misión institucional y demás. Eso también me permite ver dónde hay una cantidad, digamos, también de percepciones encontradas. No es porque sean los peores, los más malos o están diciéndome, no, son las percepciones. Y seamos francos, todos somos humanos y todos queremos al hijo. Y si yo fui el que hice el PEI, pues es que me salga como que, ¿qué pienso yo del PEI? Yo voy a decir que es una belleza, lógico, ¿no? Y miren que también esto nos va a permitir en un momento determinado, disculpen que aquí estoy viendo que tengo como un errorcito, comparar la percepción global de la IES, ¿sí? Eso me va a permitir entonces saber, hombre, si yo veo que yo saqué, por poner un ejemplo, 2, y que mis instituciones amigas sacaron 3, 5, 4, venga institución amiga, venga yo le muestro mis resultados, usted cómo me ayuda. Nosotros lo hicimos. Nosotros lo hicimos cuando aplicamos el índice, que de hecho pues es historia patria, porque como dice mi vicerrector, eso ya me está oliendo como a pescado maluco, porque hace mucho tiempo no lo aplicamos, debido a que pues con todo este cuento de la pandemia, la nueva administración, pues digamos que entre el año pasado y este hemos estado despelucaditos, entonces quedamos que mejor lo aplicamos el año entrante, que estemos más tranquilos. Pero cuando nosotros lo aplicamos sacamos un índice muy alto, altísimo, que ni lo esperábamos. Entonces, ¿qué pasó? Que nos empezaron a percibir como, uy, estos son, no, no somos. Simplemente
como el ITM es obviamente público de la ciudad de Medellín, pues nuestras dos instituciones hermanas, ojo, lógico, venga, mire a ver qué pasó aquí. No, no pasó nada, venga, haga esto, haga lo otro. Esa es la importancia de un índice. Es más, ustedes pertenecen a la red de instituciones por la discapacidad. Están dentro del nodo Antioquia. Pienso yo que uno de los trabajos del nodo, porque no sé cuántas de estas instituciones van a meterse a aplicar el índice, es facilitar hacer todo ese análisis en qué nos fue mejor, no nos fue tan bien, dónde están, digamos, resultados altos, medios y bajos, para poder empezar a hacer un análisis muy, muy interesante, un análisis más que cuantitativo, cualitativo, que nos permita realmente ir haciendo que la educación, no la de la católica, no la del ITM, no la de A o B o C institución, que la educación en términos generales de verdad vaya cada vez más orientada a la diversidad, al respeto y al entendimiento, ¿correcto? Pasemos por favor al otro. Entonces, ¿cómo presenta el ministerio los resultados? Les dan el cálculo global. Ustedes quedaron, nuestra queridísima Fundación Universitaria Católica del Norte quedó con un índice de 3.2. O sea que están muy bien, ¿ok? Pero ese 3.2 a usted se lo van a desagregar por grupos de interés. ¿Cuánto fue el de los estudiantes? Pues ahora no puedo hacer cálculos. Digamos que los estudiantes sacaron 2.8, los administrativos 3.3, los docentes 1. Hombre, a ver, ricos, somos muy buenos, pero ojo, ahí estoy viendo un problema. Aunque unos me dieron un puntaje muy alto, otro me lo dio muy bajito. Entonces hay que trabajar con estos docentes porque algo está pasando con estos docentes. Pero eso no quiere decir que como los estudiantes sí están viendo todos los que estamos haciendo, nos dieron un muy buen resultado, no vamos a hacer nada con ellos. A los unos es reforzarlos y al otro es empezar a desarrollar, empezar a implementar. Y desde ahí ya ustedes pueden desagregar los resultados según todas las variables que tengan, sede, ruralidad, si son urbanos, etcétera, si los tienen por etnia, como ustedes deseen. Por eso yo digo que es una herramienta maravillosa, porque es que eso me va a permitir tener de verdad, un escáner completo de toda mi institución y no fragmentado, ¿correcto? Ahora bien, ¿cómo los entregan? Por favor, seguimos. Ahí tienen ustedes el índice general, que es el nivel global. Luego les dan, tampoco tan así, compañerita, devuélvamela. Pues ya sé que me pasé, ya voy a terminar. Pero tengamos en cuenta que Sandra me quitó tiempo. Devolvámonos, gracias, muy amable. Sí, no, es que tampoco así no podemos jugar. Entonces, miren, tenemos el índice para docentes, estudiantes y administrativos. Pero miren qué bueno que cada uno de esos índices va del factor 1 al factor 10. Entonces, usted va a tener toda la información ahí, correcto. Ahora sí pasemos a la última, porque obviamente tengo que darle también las gracias a dos entes que siempre están con nosotros, el Ministerio de Educación Nacional, y lo digo con nombre propio, los proyectos especiales, a nuestro queridísimo asesor Giovanni Garzón, que es para nosotros el ángel guardián, y a la Fundación Saldarriaga Concha, que no solamente nos permite usar parte de la información que ellos también manejan, sino que también ha sido un ente asesor de primera mano en todo lo que es elaboración, aplicación y apoyo del índice de inclusión. Bueno, me resta decirles muchas gracias, me pasé un poco de tiempo, pero reitero, responsabilidad de Sandra Lavivi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Luis Alberto. Sí, yo ahí en el saludito pues le quité unos minuticos, pero bueno, pienso que ha sido muy fructífero este tiempo. Tenemos unas preguntas en el chat, yo se las voy a formular. Una Claro, de ellas claro. la quiero responder pues por estar pues por ser parte de la Católica en términos de cómo lo vamos a hacer este Claro, año. Una claro, claro. pregunta dice, ¿cómo se le hace llegar ese primer análisis institucional del índice de inclusión al ministerio? Específicamente, este año el ministerio montó en línea las encuestas del índice de inclusión en la página del SNIES. Entonces,
entonces nosotros a los docentes, administrativos y estudiantes de la Católica del Norte, a través de unas campañas, como Luis lo decía al principio, de unas campañas de sensibilización, de información, les estaremos haciendo llegar a los correos el enlace específico de la encuesta que les corresponde para que la diligencien en línea. Es decir, no tenemos que hacer procesos presenciales, no tenemos que desplazarnos, sino que precisamente vamos a aprovechar las bondades que el ministerio nos da este año, porque ellos nos van a dar la posibilidad de aplicarlas en línea y ellos mismos nos van a acompañar en el análisis y en los resultados del índice. Entonces, esa es una muy buena noticia, porque desde Católica del Norte hace algunos años queríamos aplicar el índice, pero precisamente por lo que Luis contaba ahorita, de las movilizaciones, de los procesos que se deben realizar, y al ser nosotros virtuales, pues se dificultaba un poco ese asunto del traslado y demás. O ahora, aprovechando el tema de la virtualidad, entonces vamos a hacer la aplicación en línea, y en el mes de abril les estaremos mandando más información a través de videos y a través de los correos, eso para responder a la primera pregunta. Y Luis, Sandra, ahora, excúsame sí, una cosa que es muy importante con lo que estás diciendo. Miren, si estuviéramos en presencialidad, a nosotros nos tocaría implementar en los computadores de la institución los, mm, los cuestionarios, pero les debe quedar a todos ustedes algo muy claro. Las respuestas van directamente al Ministerio de Educación Nacional. Nosotros bajo ningún aspecto tenemos acceso a los cuestionarios. Eso, lo que cada quien responde, se va derecho allá. Nosotros no sabemos nada hasta que no nos llega el resultado final del índice, que eso es la garantía de transparencia de la aplicación del índice. claro que sí, eso es supremamente importante. Luis, y las dos preguntas que tenemos para ti son las siguientes, que las realizaron personas asistentes en el chat. ¿Cómo podemos, te voy a hacer las dos, pues en el mismo instante, y ya tú las respondes? ¿Cómo podemos fomentar la diversidad cultural en las instituciones educativas? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué estrategias se pueden implementar para que las instituciones compartan sus lineamientos de inclusión, ya que muchas de ellas son muy celosas con esa información? Esas son las dos preguntas que tenemos en este momento. Voy a empezar de la segunda a la primera y se los voy a decir abierta y francamente. ¿Qué estrategia? No, ninguna, porque eso depende mucho de la actitud de las personas que están al frente de. Y así me digan a mí que las instituciones no son las personas que las representan, sí, sí lo son. Y es un hecho que hay instituciones que yo pienso que más que celosas son inseguras, ¿sí? Y hay instituciones que creen que presentar algún resultado es como el otro me lo va a coger y se va a apropiar de él. Como dice el refrán popular, y pues no sé cómo va a ser nuestra compañera en lengua de señas para decirlo, a uno nadie le quita lo bailado. Eso pues es cierto. Por más que alguien coja algo que uno hizo y si lo quiera mostrar a su nombre, pues se va a ver que la impronta o la marca es de uno. Entonces, frente a eso de las instituciones, les digo a quien hizo la pregunta, le digo que es complejo. Hay instituciones muy abiertas, muy amplias. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Precisamente a través de la red de universidades por la discapacidad, a través de algunos observatorios como el que se está creando la Luis Amigo con la Universidad Autónoma Latinoamericana, precisamente lo que pretenden es que hayan unos procesos de cooperación y colaboración. Pero ya viéndome yo como a lo general que yo veo, al menos aquí en Antioquia, pienso que aquí somos abiertos, aquí somos muy de prestarnos servicios los unos a los otros, de cómo hacen esto, cómo hacen aquello. Pienso que sí, que se ha mejorado. Lo que pasa es que frente al índice, como nosotros no nos hemos podido quitar de la cabeza que cualquier cuestionario que dé algún resultado es casi para compararlo con el otro, para ver si yo estoy peor o mejor que el otro. Entonces ahí sí las instituciones a veces, uy, no lo mostremos porque qué pena, o no lo mostremos porque somos los mejores. Eso pues es una cuestión muy actitudinal y yo pienso que tiene que ver mucho con la cultura y el ADN de cada institución y obviamente cómo cada persona tiene una actitud cuando maneja los programas de inclusión o cualquier otro tipo de servicio institucional. Ahora,
Para hacer cultura de la diversidad, lo primero es educar. Pero es educar en el concepto de integralidad, de sistematicidad, de ver al ser humano como un ente integral, no verlo fraccionado. De tener la capacidad de ir rompiendo imaginarios a través de qué, de lenguajes incluyentes. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo lenguaje incluyente, todavía me falta mucho, todavía quedo como chapaleando cuando hablo, pero es aprender a tener un lenguaje incluyente, es hacer conciencia de que el mundo es diverso y que dentro de esa diversidad cabemos todos. Pero esa conciencia también implica empezar a deconstruir una cantidad de prejuicios, de estereotipos y de imaginarios que nos hemos creado a través precisamente de nuestra sociedad, de nuestra cultura específica, de nuestro momento histórico que estamos viviendo, de, obviamente, de toda esa transmisión de valores que nos han dado desde la familia, desde la escuela, desde nuestro propio sistema de creencias. No estoy diciendo rompa con todo, diga ya no creo en lo que era y me voy a cambiar, no. Es empezar a cuestionarnos qué tiene de cierto o de incierto lo que yo creo respecto a e irlo deconstruyendo. Ahora, una de las buenas maneras de hacerlo es visibilizando la diversidad, porque lo que no se visibiliza no existe. Cuando por decir algo yo hablo de, a ver, por ejemplo, sí, los rastafaris, una cultura muy de Jamaica, que siempre hemos tenido como el concepto Rastafari igual marihuana, reggae y no hacer nada. Listo. Pero cuando yo ya llevo un grupo de Rastafaris, puede ser no solo en su música, sino inclusive en su estética, pero que además nos van a estar hablando de forma muy, muy tranquila sobre qué significa ser Rastafari, de dónde viene, por qué viene, inclusive que en Jamaica el consumo de marihuana es cultural. Yo lo vi. Yo vi un abuelito de 80 años cuidando a los nietos con un tabaco de marihuana, no era un cigarrillo ni lo que llamamos aquí un pucho, era un tabaco de marihuana. Hay de cuenta como que estuviera tomando agua. Para ellos es lo normal. A ellos, ¿qué es lo que digamos, ha prostituido? Ese turismo que va precisamente con un objetivo de consumir alucinógenos. Pero para ellos la marihuana es como para nuestros indígenas de Sierra Nevada, para nuestros cogis, mascar coca. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esas visibilizaciones, de una u otra manera la gente se va sensibilizando. Y sobre todo, y esto sí creo que es importante, yo no puedo visibilizar como si estuviéramos en una feria de circo, como si estuviéramos viendo el hombre elefante, que pues, no sé, pues creo que todos conocemos la historia, que es bellísima, de este hombre que tiene una condición genética, entonces termina como un monstruo, y para ganarse la vida se tiene que meter en una jaula y ser exhibido en una feria como el fenómeno, el monstruo, no. Cuando yo tengo la posibilidad de visibilizar desde el respeto al otro, como ente, como ser humano, las cosas cambian. Entonces, es una muy buena forma de empezar a hacer cultura de la inclusión. Y lo otro es tener, qué pena con el término que voy a usar, casi que tener un sistema de observación muy inquisitorial, en el sentido de estar pendientes de que no vayamos a tener conductas de violencias, con conductas de exclusión o segregación. Y esas sancionarlas, eso no es decir, no, no haga eso, no, es de sancionar. Porque es que cuando yo permito que un docente le diga a una chica, y estoy contando experiencias reales, mi hija, es que esta carrera no es para mujeres, se necesita inteligencia. Y yo decirle, profe, no le hable así. No, se fue inmediatamente a disciplinario. ¿Por qué? Porque cometió algo gravísimo y fue que hizo una discriminación y una violencia de género. Y qué pena, es que yo le dije en broma que ese tipo de bromas están prohibidas. Ahí sí yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen las feministas, no radicales, sino las feministas de verdad centradas, que saben su tema muy bien. Hombre, el chiste, el permitir ciertas cosas es reforzar la discriminación y es reforzar la segregación. Cuando yo hago la pregunta, bueno,
¿Por qué se supone que las mujeres no pueden estar en física cuántica? Se supone, no estoy siendo segregador. Cuando a mí alguien me dice, no, mira, lo que pasa es que cerebralmente se ha demostrado A, B, C, D, de pronto llego, bueno, sí, lo de cerebralmente me refiero es que las mujeres tienen una capacidad brutalmente desarrollada para el análisis. Eso no es porque sea mujer. Sí hay diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, pero cuando yo ya entiendo esas diferencias, yo entiendo por qué las mujeres tienen unos potenciales salvajes, porque los hombres tienen otros potenciales salvajes y por qué es tan importante que hombres y mujeres trabajen juntos. Ahí estoy haciendo cambios culturales. Pero es ir deconstruyendo todos esos imaginarios y esos elementos que son bastante fuertes en nuestra sociedad. Bueno, Muchísimas gracias, Luis. con Muy mucho gusto, con mucho muy gusto. interesante ese aporte de la deconstrucción, porque, bueno, el 90% de las personas que estamos en este auditorio hoy somos docentes o estamos en cargos directivos en instituciones, y es importante esa invitación que nos haces a cambiar esa visión, a empezar y creo que también lo hemos tratado en estos otros días de la Semana de la Inclusión, empezar a ver primero al otro, al ser humano que hay detrás de esa condición diversa, darle el valor a su palabra, a su forma de ser, de sentir y de expresarse, y de esa manera reconocer que todos somos diversos y que por supuesto todos tenemos derecho a participar en igualdad de oportunidades y de posibilidades. Entonces, les damos a todos las gracias por haber participado en estos 3 días de la Semana de la Inclusión. Le damos muy especialmente las gracias al profesor Luis Alberto, que hoy nos ha ampliado ese panorama frente al índice de inclusión. Recuerden que el índice de inclusión existe para la educación básica y media y para la educación superior y para la primera infancia. Todos estos niveles educativos cuentan con su instrumento de índice de inclusión. Entonces, si tú eres docente, administrativo o estudiante, sabes que cada uno de estos niveles tiene su índice y que puedes contribuir en ese sentido, ¿cierto? Para Católica del Norte especialmente va a ser un año muy importante, y les recordamos, en el chat les compartimos el enlace del portal institucional donde están los lineamientos o la política de educación inclusiva de la Católica del Norte. Todas las personas pueden acceder a ella, está pública en nuestro portal institucional. Con todo el gusto del mundo, como decía Luis, hacemos parte de la red de instituciones de educación superior por la discapacidad del Nodo Antioquia. Si hay aquí personas de otras instituciones de educación superior que no están, se pueden poner en contacto conmigo y a través de Luis podemos mirar cómo se vinculan, porque para nosotros, las instituciones que hacemos parte de la red, compartir las experiencias, apoyarnos mutuamente es muy importante. De hecho, la presencia de Luis con nosotros hoy hace parte también de esas colaboraciones que tenemos entre instituciones. Entonces, muchas gracias a todos, a los docentes que asistieron y administrativos de la Católica del Norte. Les pido por favor que repliquen esta información con los docentes que no pudieron venir, y que nos preparemos para esta aplicación del índice, que sé que va a arrojar unos resultados bien interesantes para todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a ustedes por la presencia. Muchas gracias a nuestra intérprete. Dicho sea de paso, y no es coquetería, tiene unas señas muy lindas. Te felicito, unas señas muy lindas, muy lindas. Y muchas gracias, Sandra, por la invitación que me hicieron desde la Católica. Les deseo una feliz noche, que estén muy bien. Gracias, feliz noche para todos. Muchas gracias.